Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Hoy continuamos con nuestra serie Libres, conflictos del corazón. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 5, verso 27. Y vamos a leer desde el 27 al 32. Dice la palabra del Señor: ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y sácalo, dice, y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, dice, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Finalmente, Jesús en ese pasaje dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. Hemos venido estudiando, el tema de la serie es los problemas que uno tiene en el corazón. Hace 3 semanas estudiábamos acerca de la ira. Pastor, no sé, el mensaje se trataba de que muchas veces dice Jesús, oíste que fue dicho que cualquiera que mate, ¿verdad? Es pecado, pero dice cualquiera que odia a su hermano en su corazón ya cometió adulterio. Jesucristo venía de predicar uno de los mensajes más lindos que hay del Sermón del Monte. Había una multitud grandísima y estaban todos ahí sentados escuchando hablar al Señor Jesucristo. Y después de decirles a ellos, bienaventurado sea el humilde de corazón, porque ellos verán al Señor. Bienaventurado el que persiste, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a comentarles absolutamente todo lo que ellos deberían de hacer. Pero también el Señor sabía que dentro de la multitud había muchísima gente que estaba ahí simplemente por estar. Y Él, después de predicarles a todos aquellos que sí estaban ahí interesados en escuchar la palabra del Señor, Él también quería decirles a la multitud, pero después de haberles dicho ahora todo lo bueno que ustedes van a conseguir si son fieles al Señor, ahora esto es lo que no deben hacer. Y esa es la serie que hemos venido estudiando. Porque da la casualidad que en el grupo de personas que estaban allí, habían fariseos. Esos fariseos eran los que cuidaban de la ley. Ellos eran los que se encargaban de forzar o de ejercer o de aplicar la ley de Moisés. No tanto la ley terrenal, sino la ley de Moisés. Ellos estaban ahí. Entonces, esta gente, ellos se enfocaban más bien en los actos físicos y no necesariamente los del corazón. Y la palabra del Señor dice que Jesús no ve lo externo, sino que ve tu corazón y el mío. Cuando el tema, por cierto, si están tomando nota, es fidelidad en un mundo infiel, protegiendo a la familia. Ese es el tema de hoy. Si nos vamos hacia el principio, Génesis, cuando Dios decidió crear al hombre y a la mujer, los creó con un propósito. Y era un propósito lindo, un propósito puro, sano. Él los creó primeramente para la gloria misma, porque Él necesitaba esa compañía de alguien
caminar con ellos, adoración con alguien, y decidió crear a la mujer y al hombre, y dice que era un plan perfecto. Hembra y hombre y varón los creó, y ellos iban a juntarse y a procrear, y dice, y dejará su esposa, su familia, igualmente con el esposo, y se unirán para hacer una sola carne. Y ese es el plan original del Señor. Él estableció el matrimonio desde un principio. La unión sagrada entre una mujer y un hombre la estableció Dios. Ahora, todos sabemos que el plan también desde un principio de Satanás es que venir a matar, hurtar y destruir. Todo plan perfecto que Dios ha establecido, el plan de Satanás es venir y destruir eso. Acabar con el plan que Dios tiene para su vida. Entonces, allá en el huerto del Edén, ustedes ya conocen la historia. Llegó la serpiente, ¿verdad? Llegó con la mujer, tentó a la mujer peca, come de la fruta prohibida, del fruto que Dios le dijo que no tenía que comer, le da a su esposo y ambos pecan. Entonces, ese plan original que Dios había establecido, ahora se había echado a perder por la desobediencia del hombre y de la mujer. El compromiso fue lo que Dios estableció en ese entonces. El matrimonio, dice, no es un contrato que se rompe por preferencias, es un pacto sagrado con Dios y cada uno con su pareja. Ahora, vivimos en un tiempo distorsionado. Vivimos en un tiempo donde está saturado por imágenes, está saturado por mensajes y valores que ya no representan ese diseño original que Dios estableció. Ese compromiso que Dios le dio al hombre y a la mujer ya no existe, se está acabando. Ahora, hoy en día, la cultura te dice, si lo deseas, tómalo, si se siente bien, hazlo, prueba. No hay ningún tipo de moral, las consecuencias ya no la gente ya no mide las consecuencias a los actos que vienen a raíz del pecado. Entonces Jesús, hablándole a la multitud, Él les dice, el problema es que ustedes están pensando simplemente cuando ya el acto se hizo, en este caso del adulterio, pero no piensan en por qué llegamos ahí. Porque el pecado viene antes del pecado. ¿Sí me entiende? El resultado es el adulterio, pero ese es el resultado de tus acciones. ¿Cómo es que llegamos ahí? ¿De dónde parte? ¿Cuál es el principio? Y eso es lo que Jesús quería transmitirle a estas personas. Y espero que es lo que Dios le está transmitiendo a ustedes esta mañana también. Versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está diciendo, ustedes piensan que simplemente porque es el hecho de estar con alguien físicamente en una cama, no, el problema empieza mucho antes de ahí. Ese es el resultado. El problema empieza en el corazón. Dice, muchas veces todo comienza con una mirada y empiezas a codiciar. La palabra, me gusta la palabra estaba viendo si habían diferentes traducciones al tema o al título más bien de ese pasaje de Jesús y el adulterio, y no hay, pero me gusta la palabra en inglés porque la palabra en inglés es lust, L-U-S-T, lust. Los traductores de la Biblia al inglés no se enfocaron en el adulterio, se enfocaron en lust. Lust traducido al español es lujuria. Ahora, ¿qué es la lujuria? Lujuria es un deseo desenfrenado
Lujuria es un deseo desenfrenado por actos sexuales. Eso es lujuria. Entonces, ustedes no van a ver aquí en el pasaje la palabra lujuria, pero está allí. Está entre líneas. Dice, la lujuria empieza con una mirada. Por eso Jesucristo dice, cualquiera que mira, cualquiera que observa, para codiciarla. Y ahí es el problema, porque uno puede ir por la vida mirando a la gente, pero uno la mira y no hay ningún problema, porque pues no estás deseando en tu corazón. El problema es que cuando ves a alguien, una mujer, igualmente los hombres, viceversa, y empiezas a verla y empiezas a codiciarla, ahí es donde empieza el problema. Los muchachos, yo me recuerdo que decían, ¿verdad? Cuando estudiábamos este pasaje, decía, es que, entonces lo que cuenta la primera mirada, ¿no? Esa de que de repente viste y ya, ok, volteaste para acá y fuiste por tu camino, entonces esa mirada está bien. So, los muchachos encontraron un loophole. ¿Cómo se dice loophole en español? Una salida. Y decía, ok, si entonces la primera mirada es la que cuenta, entonces si yo me paro acá y de repente yo empiezo a ver y 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 a ver, esa es una sola mirada. O sea que ese no es problema. Es que hay hombres que se convierten en el exorcista, en serio, empiezan acá y el cuello empieza así y mira, y digo, ¿cómo es posible que le dio el cuello a 360 grados? Los hombres se convierten en escáneres, ¿no? Empieza y de pies a cabeza, zip, zip, y empieza a escanear. Ahora, por ahí, comentando con mi esposa sobre este mensaje, ella me mandó un video por ahí lo dice, un señor dice que los únicos que no sufren de lujuria, adulterio y esos deseos desenfrenados son aquellos que ya están muertos. Y aquellos que no son mentirosos. Los muertos y los mentirosos son los únicos que no sufren con esta situación. Volviendo al pasaje de Génesis, dice, y vio la mujer que era bueno, dice, para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable. Para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y se comió, dice. Y dice, y fueron los ojos abiertos de cada uno de ellos. No era que ellos andaban con los ojos cerrados caminando por el jardín del Edén y que de repente comieron de ese fruto y se les abrieron los ojos. No, está hablando de los ojos de la inocencia. Está hablando de los ojos de la pureza. Cuando cometieron este pecado, ellos se dieron cuenta del uno al otro y dice que inclusive fueron y agarraron hojas de banano y se cubrieron, la verdad, los cuerpos porque ya sintieron lo que antes no podían ver. Y se conocieron que estaban desnudos. Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos ayuda a entender un poquito también más allá de cómo empieza y dónde nace este problema. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si ni Él tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia es deseo desordenado y excesivo de placeres carnales. Dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hermanos, hay matrimonios
que hoy en día, estando casados, están deseando estar en otro lugar. Y esa es la cruda realidad. Hay matrimonios que hoy en día, estando casados, durmiendo en la cama con su esposo o esposa, están deseando estar en la cama de alguien más. Yo sé que esto suena fuerte, pero es la realidad. Es la realidad. Jesucristo, al entender la gravedad del asunto, porque escuchen, los 10 mandamientos se dieron 1500 años antes de Jesucristo. Y en los 10 mandamientos oíste que fue dicho, por eso él empieza citando la ley de Moisés. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, o no cometerás, no cometerás adulterio. Eso es un problema que viene desde un principio. Esto no es algo nuevo. Esto ha estado siempre. Porque el deseo de Satanás es romper, destruir el diseño original que Dios creó. Y una de las armas más fuertes que Satanás usa es la lujuria, es el adulterio, es el deseo carnal de estar con alguien más que no es tu pareja. Dice el versículo 29, dice, Jesús entendiendo esto, el problema grave, dice, por tanto, dice el versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. No está quizás hablando literalmente, no es que de repente usted va a llegar y va a agarrarse el ojo, o quizás sí, ¿verdad? Y va a agarrar el ojo y se lo va a tirar. Él lo que está diciendo está haciendo una ilustración de que tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Tiene que haber un cambio radical, medidas radicales para no caer en esa tentación. Y entonces dice, échalo, porque es mejor que entres al cielo tuerto a que llegues al infierno con todo tu cuerpo. Y creo que ahí también cabe mencionar el versículo donde dice, no teman al que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. A Él es el que debemos de temer. Entonces, Jesucristo, los fariseos, ellos venían y querían implementar la ley cuando ya el acto había sido cometido. Ellos decían, ok, ustedes cometieron adulterio, ok, perfecto, este es el castigo. Pero no se preocupaban en preguntarles, pero ¿cómo es que llegaron ahí? ¿Qué fue lo que los llevó a cometer el adulterio? Y ese problema empieza mucho tiempo atrás. Desgraciadamente hoy en día con lo de las redes sociales es tan fácil hacerle clic y ver lo que no tienes que ver. Y lo que pasa es que cuando te sientes solo, cuando de repente pasas, porque el matrimonio, todos los que están casados acá no me dejarán mentir, que el matrimonio tiene altas y bajas, y es un trabajo que uno tiene que tener siempre para poder estar bien, es un sacrificio que uno tiene que hacer. Y entonces cuando uno está en un momentito de esos bajos, ahí llega el enemigo y ahí es donde él te presenta esas oportunidades para poder caer. No va a llegar cuando estás bien con tu esposa, va a llegar cuando más lo necesitas, quizás en lo sentimental, quizás, ¿verdad? Y es ahí donde empieza la codicia, el deseo, una mirada. De repente empezaste y se te metió la idea en la cabeza y empezaste y de acá se te bajó para acá, para el corazón. Y cuando llega ahí valió. Ahí valió porque vas a empezar a hacer lo que sea para poder estar y para satisfacer ese deseo que tienes en la carne, porque ya está en tu corazón. Y Jesucristo dice, ahí empieza el problema. El resultado es el adulterio, es el corazón el problema muchísimo antes. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos de hacer para poder quizás identificar esos deseos?
Yo le mostraba al pastor cuando llegué acá unas estadísticas de la problemática de lo serio que es este problema en la humanidad. Dice que una imagen tarda 2-3 segundos en entrar en la mente de alguien, pero una eternidad en poder sacarla. Nunca se te va a olvidar. Es difícil. Según un estudio, dice en el 2023, para poner un poquito en contexto lo que les estoy diciendo y para que traer un poquito de luz al tema, van a ver una gráfica y si esto no les pone la piel eriza, por favor, haga conciencia. Dice, según un estudio, dice en el 2023, la edad promedio en la que los niños ven pornografía por primera vez es alrededor de 12 años. 12 años. El 75% de ellos confesaron haberlo visto antes de 10 años. El 73% de los jóvenes en Estados Unidos han confesado haber visto pornografía por lo menos una vez en su vida. El 73%. Es decir, de cada 1000 chicos, 700 de ellos han visto pornografía. Ahora usted pensará, estos son para los chicos, ¿no? Porque yo lo veo que están acá algunos por acá. El 69% de los hombres adultos, 69% de los hombres adultos ha visto pornografía y el 40% de las mujeres adultas lo han hecho también. Ahora, ¿por qué Jesucristo habla con tanta vehemencia de este tema? Dice, porque la lujuria es el primer paso, dice, que si no se detiene puede llevar al adulterio. Y el adulterio, si no se confiesa ni se restaura frecuentemente, dice, desemboca o derriba en el divorcio. Versículo 31. O sea, el resultado es, primero la codicia, empieza por ahí, empieza por ver, desear, luego después de ahí, el acto, como decía Santiago, empieza, ¿verdad? Por pensar acá en la mente, por codiciar, sentir, y de repente pues de acá entra al corazón, y entonces, y el resultado es que termina en divorcio. Cuando habla de muerte, Santiago dice, el pecado da a luz la muerte. ¿La muerte a qué? La muerte a la familia. La muerte a un matrimonio de años y años que fue tirado a la borda por una noche de placer. Por un momentito. ¿Muerte a qué? Muerte a la inocencia de los chicos que cuando vieron por primera vez, que fueron expuestos a cosas que no tendrían que haber visto, ellos van a perder la inocencia. Su inocencia muere. Y a eso es lo que se refiere Santiago. Que cuando uno comete ese tipo de pecados, matamos muchísimas cosas. El matrimonio. Imagínense, en el 2022 reportaron que aproximadamente 673,000 casos de divorcios en Estados Unidos. Escuche la cifra, 673,000 divorcios en Estados Unidos. El 35% de los hombres casados admitieron haber algún día haber sido infiel. 17% de las mujeres, o sea, 1 en cada 6. Este índice, dice, refleja también en los matrimonios cristianos, y eso es algo que yo le decía al pastor, porque él me preguntó, y también yo le hice la misma pregunta a mi esposa, le dije, ¿qué grupo crees que es el que reporta el mayor índice
de divorcios en Estados Unidos, hablando de los grupos quizás religiosos, ¿no? O más bien de grupos, estás hablando de los cristianos, protestantes, católicos, mormones, testigos de Jehová, todititos ellos. Y me dio tristeza, me quebró el corazón enterarme de que nosotros los cristianos protestantes tenemos el mayor índice de divorcios que cualquier otro grupo en Estados Unidos, en la nación. ¿Sabe cuál es el que menos tiene? Los ateos. La lógica. ¿Cómo es que la gente que no cree en Cristo, que no ha conocido de su gracia, que lo niegan, son los que menos se divorcian? Pero tiene una explicación. Porque Satanás no está preocupado por esas personas. Él está preocupado por cada uno de usted que está sentado acá esta mañana. Porque usted decidió traer a su hijo para que aprendiera de la palabra del Señor. Entonces el Señor va a venir y va a atacar a cada uno de ustedes que decidió servir al Señor. Y esa es la razón. Porque usted que está sentado acá, que ha conocido la verdad, que trae a su hijo, a su familia, que usted sabe que lo tiene que proteger de Satanás, a ustedes y a mí son los que nos va a atacar Satanás más. Por eso es que hay que estar vigilantes siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque somos el grupo al que más va a atacar Satanás. Y esa es la realidad. Triste, pero es cierto. Triste realidad, sí. Porque yo me imagino que usted nunca se hubiese imaginado que hay más divorcios en la iglesia cristiana que en la gente atea. Yo por lo menos jamás en mi vida me lo hubiese imaginado. Jamás. La palabra del Señor dice que la iglesia es la novia del Cordero, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús. Algún día Él vendrá para casarse con nosotros y tener las bodas del Cordero. Así que, por muy difícil que fue el tema de hoy, que el pastor me tiró ahí una emboscada, me preparé, fui. Además, hasta me corté el pelo ayer, para que sepa. Traje botas. Mire cuántas cosas han cambiado en 5 meses. Me fui de acá usando zapatos de acá y de repente llegué con botas de regreso. Y hablando de novias, hoy me acompaña mi novia conmigo. Hace 2 semanas celebramos 20 años de casado. 20 largos años de casado. Felices, por cierto. Muchas veces difíciles, pero también hemos sentido últimamente en las cosas que yo personalmente he fallado, porque verdad que cuando uno se casa, ¿no? Viene con un deseo grandísimo y usted se casa y dice tu esposo, tu esposa y entonces, ¿verdad? Y resulta que por ahí dice alguien, un chiste, ¿no? Dice que la mujer es como un diamante en bruto que uno de hombre tiene que pulir, ¿verdad? Para poder sacarle el brillo, porque esa es la responsabilidad. El pastor decía, en un par de semanas, ¿verdad? Vamos a escuchar un mensaje acerca del rol, de la responsabilidad del padre en la familia, y uno de ellos es el guiar a nuestra esposa en todo aspecto, en lo emocional, en lo espiritual y también en lo físico, en todo eso. En todo eso es nuestro rol. A nosotros nos han entregado un diamante en bruto. Ahora, a ustedes las mujeres les entregaron un bruto sin diamante. Mi esposa después de 20 años me sigue tallando y no salgo brío. No, es de más. Se me hace que ya se dio por vencida, ¿no? Dice, no tiene remedio ya. No tiene remedio. Somos muy distintos ella y yo, en todo. De hecho, la única vez que me van a hablar me van a escuchar hablar de Ricardo Arjona es porque fue la canción que cuando nos casamos bailamos ella y yo.
Esa canción que dice que somos tan distintos, pero aquí seguimos 20 años. Y quién diría, ¿no? Que a pesar de las cosas, de las circunstancias, aquí estamos. Y yo le doy gracias a Dios por ella, sinceramente, porque he sido una carga, ¿verdad? Ella ha tenido que lidiar conmigo, ella es una santa, yo no. Los matrimonios hoy en día, el 25% de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. Dice, el tiempo que una pareja cristiana o no cristiana, porque hoy en día está igual, créame, es de 8 años aproximadamente. Es decir, que el compromiso que Dios estableció en el jardín del Edén, esa promesa que nos hicimos, ella y yo, allá hace 20 años que decidimos compartir una vida juntos, hoy en día eso se está perdiendo. Porque ahora es igual y de todos modos no lo necesito. Puedo irme por allá o por allá o por allá o por allá. Y no es así. Cuando se rompe un matrimonio, mueren muchas cosas. Los chicos que están aquí, que todavía no se han casado, esto también aplica a ustedes. Porque también ustedes, más que nadie, última, ¿verdad?, tienen el deseo de estar antes de casarse y eso trae consecuencias. Ahora, ustedes ya me están viendo, algunos por acá me dicen, ok, ya estuvo, ¿no? Ya bájale, ya párale, ya nos pegaste demasiado. La realidad es que todos sufrimos con esto. Y en la Biblia, ya para terminar, hay una historia que muestra un ejemplo claro acerca de la lujuria, de la codicia. El rey David, ese que dijo el Señor que era conforme a su corazón, imagínese, dice que un día estaba él caminando por su azotea y hacia lo lejos vio a una mujer y no paró ahí la cosa. Él la vio, la codició, le gustó, mandó por ella, porque como él era el rey, él podía hacer lo que él quisiera. La trajo, estuvo con ella íntimamente y a raíz de eso, ella quedó embarazada. Y para que el pueblo no se diera cuenta de su pecado, él dijo, él planeó esto, imagínense, dijo, voy a traer al esposo de ella para que pase una noche con ella, porque ellos estaban en guerra, en ese entonces el pueblo de Israel estaba en guerra. Entonces él mandó a traer al esposo y le dijo, ve, yo sé que has estado sacrificando, o sea, ¿por qué no estate con tu esposa? Pero él no contaba con que este tipo sí era un tipo derecho, un tipo ley. Y dijo, no, ¿cómo es posible que yo esté con mi esposa mientras que Israel está en guerra? Y no se llegó a ella. Ahora ya tenía 2 broncas. Imagínense, resulta que el plan que tenían le falló. Porque eso es lo que pasa. Cuando empezamos a engañar y le empiezan las mentiras y de repente que me voy y que mira que tengo que ir a tal lugar y cuestiones de trabajo y bueno, ustedes ya saben las historias. Entonces él empezó a encubrir un pecado con otro pecado, que es lo que pasa. Empezamos a cubrir un pecado con otro. Entonces David, al saber que el esposo de Betsabé no se había querido estar con ella, manda y le dice al general del ejército, le dice, mira, ponlo al frente a pelear. Y el general del ejército le dice, pero si lo pongo al frente lo van a matar, porque él no es experimentado en guerra. Y le dice, no, es más, la carta se la dio a él para que se la diera a su superior. Y en esa carta le dijo, necesito que pongas a este a pelear.
porque él sabía que al pelear allá iba a morir. Y David pensó, con él muere mi pecado, porque nadie se va a dar cuenta. Pero hay un Dios y a él no se le pasa una. Tarde o temprano, el pecado sale a la luz. Y así pasó. A David le descubrieron. Y a raíz de eso, tenemos el Salmo 51. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar orando. A raíz de ese pecado, pero también de ese arrepentimiento, ahora tenemos el Salmo 51, que por cierto ha sido uno de mis salmos favoritos, porque siempre que la riego, llego acá y leo el mensaje, ¿no? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. Dice, he aquí, dice versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Eso es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que es lo que nos llama. Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago lo bueno, hago lo malo. Dice, lávame, dice versículo 7, purifícame, dice, y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y dice, y devuélveme. Y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido el gozo por su salvación, por pecados como el de David. Pero hoy Dios quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento, porque es lo que va a traer restauración. ¿Está tu matrimonio en peligro? Hoy es el día de arrepentirte, de confesar. Y si alguien quiere y siente la necesidad, porque Dios lo ha tocado esta mañana, porque está en esta situación, la palabra del Señor dice que el reino de Dios es para los valientes. Así que vamos a terminar orando. Padre, Señor, te damos las gracias esta mañana por esta palabra fuerte, difícil de digerir, pero tan necesaria, Señor, para escuchar. Porque sabemos, Señor, que hoy en día lo que la familia, el hogar, el matrimonio que tú estableciste allá en el jardín del Edén, ese matrimonio puro, santo, agradable a ti, hoy está más que nunca en peligro. Porque es ahí donde empieza Satanás. Y él sabe que al destruir la familia, destruye el núcleo de la estructura que sostiene el mundo entero. Porque cuando un padre falta, cuando un padre falla, queda amargado para siempre. Lo mismo con las madres. Así que esta mañana, Señor, te pedimos que protejas a los matrimonios de North Phoenix y más allá. Ayúdanos a soportar esa tentación. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos por esta mañana y bendecimos este día. Amén. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!